metodologías, digamos. Ágiles, tradicionales. ¿Cuál les parece que va a ser? ¿Ágil o tradicional? Un framework que utiliza casos de uso. ¿Sí? El ágil. Vamos de vuelta. ¿Qué framework les parece? ¿Ágil o tradicional? Uno que utiliza casos de uso. Tradicional. Muy bien. Bien. ¿Cuál vimos que usa los casos de uso? Y que tiene algo en común con lo Agile. El proceso unificado. Muy bien, muy bien. Proceso unificado. ¿Se acuerdan cuando yo les mostré cómo eran las plantillas de casos de uso? ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Es esto. ¿Están viendo la plantilla ahora? No. Sí, sí, sí. Sí, 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 se ve. Sí, se ve perfecto. Ahí está, a ver si la puedo descargar. Esta es la. Bien, esta es la plantilla. ¿Sí? Entonces, esto, que era todo un tema para llenarlo y demás, y tiene todo un formato con mucho detalle, es lo contrario a los principios ágiles, digamos. ¿Sí? ¿Está bien? Si bien las historias de usuario, yo les hablo de historias de usuario como si nada, pero ¿ustedes saben cómo se ve una historia de usuario? Yo al menos ¿O no no. tienen idea? Serían Porque en como teoría unas ustedes pruebas. vieron la metodología 1. A ver, ¿quién me tira un ejemplo de cómo es una historia de usuario? Lo que sea, lo que se les ocurra. Y no podría ser lo que habíamos hablado la otra vez de la clínica y con la enfermera que lo registra Sí, al tirame paciente. una. Tirame una de la enfermera. Por acá registran a la secretaria, no una enfermera, Sí, sí, claro. pero sí, está bien. Ponele que esa secretaria que lo registra, ¿qué historia de usuario me hace tener? Yo hablo con Y ese stakeholder y por lo menos la persona que atienda tiene que iniciar sesión, digamos, y El no pueden login o estar el datos. registro. ahí está. Bueno, listo. Entonces, yo ¿tu nombre? ¿Quién es que está hablando? Ahí habló yo, Leonardo. Leonardo. Bueno, em, por ejemplo, vamos a poner eso, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a poner eso en ese requisito, lo vamos a convertir en una historia de usuario, ¿sí? Y para eso vamos a utilizar una herramienta ancestral, ¿sí? Que se llama la inteligencia artificial. ¿Sí? Entonces vamos a venir a Gemini, ¿sí? Y le voy a decir, ¿cómo convertirías, ¿sí? al requerimiento funcional de un stakeholder que es una secretaria de admisión en una clínica médica y que recibe a los pacientes para la derivación al servicio correspondiente de que considerando que, bueno, no sé, lo escribí horrible, pero considerando que la secretaria desea poder iniciar sesión con su propio usuario en la plataforma de gestión de admisiones. Una historia de usuario. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es lo que estamos Te hablando va, recién. ¿Cómo? te va a devolver el cómo, el para y el por qué, ¿no? Exactamente. Exactamente. Ah, Exactamente. ¿Sí? Pero eso es lo que les quería mostrar. ¿Está bien? perdón. Entonces, sí, te escucho. No, perdón por decirlo antes.
No, está muy bien, mucho mejor que lo que decías antes. Ahora, entonces yo le voy a tirar esto, ¿sí? La IA, si está en un buen momento, y mi prompt no fue tan horrible, me va a dar justamente, ¿sí?, un template, que es lo que decía acá el compañero, así que es como, rol, quiero, tal cosa, para tal otra, ¿sí? Ese formato es el que tiene historia de usuario. ¿Está bien? Entonces, considerando que la secretaria es quien recibe al paciente y gestiona la derivación, acá tienen la propuesta desglosada. Historia de usuario. Como secretaria de admisión, quiero iniciar sesión con mis propias credenciales individuales en la plataforma de gestión para asegurar que las derivaciones de pacientes que realizo quedan registradas bajo mi responsabilidad y mantener, no sé, acá tiro fruta, ¿sí? De hecho, el y mantener la seguridad del sistema es algo que es medio polémico porque justamente una de las cosas que tiene que cumplir una historia de usuario es que tiene que ser atómica, ¿sí? Y nosotros también heredamos de este concepto del el principio de responsabilidad única, ¿no? ¿Sí? El SRP, que son de los... yo lo había publicado esto, había hecho un- un coso re lindo. A ver, imágenes, sí. Bueno, no sé si es re lindo, pero que me acuerdo que lo tenía ahí. Acá está. Entonces, por ejemplo, acá, ¿sí?, el principio de responsabilidad única, ¿no? Single Responsibility Principle es que cada unidad de código o entidad debe realizar una sola tarea, tener una sola responsabilidad. ¿Está bien? Entonces, en vez de tener una cosa que tiene dos cositas adentro, no, tengo dos cosas y cada una tiene una cosa adentro. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Me siguen? ¿Cómo Sí, sí. estamos dando conceptos de buenas prácticas de, de código de programación orientada a objetos? Estamos llevando a cómo diseñar correctamente una historia de usuario. Sí. ¿No les vuela un poco la cabeza eso? Que al final, en definitiva, estas buenas prácticas y estos principios no eran solamente para escribir código, sino que son justamente para pensar cómo diseñar un sistema y que el sistema no es necesariamente de código. ¿Sí o no? Sí, un poco como ¿Eh? veníamos viendo ya en el cuadri pasado. Sí. Contame. Es que si esas prácticas me servían solamente para probar el cuatrimestre era para matarme, así que Claro. Claro, está bien. Pero bueno, son estas ideas que yo después utilizo, ¿sí?, para muchas cosas, ¿no? No todos, pero bueno, en definitiva, hay las ideas de base que sí. Bueno, entonces hablamos eso de las historias de usuario, fundamentos para la especialización funcional en entornos tradicionales y ágiles. En tradicionales son los casos de uso, en ágiles son las historias de usuario. Comprender la estructura y propósito de casos de uso, dominar la redacción de historias de usuario con criterio de aceptación, aplicar el principio INVEST para garantizar la calidad en requisitos ágiles, ¿sí? Y la documentación de requisitos es el puente entre las necesidades del cliente y la solución técnica. Son dos enfoques clave, ¿sí?, casos de uso orientados a procesos, historias de usuario orientados a valor, ¿sí? Entonces, los casos de uso son más algo de waterfall y las historias de usuario son más orientados a lo ágil, agile, ¿sí? Bueno, tiene una estructura de propósito, describe una secuencia de acciones que un sistema, un caso de uso, ¿sí?, que un sistema ejecuta para producir un resultado observable de valor para un actor. Eh, Vuelvo al tema de la plantilla de los casos de uso. ¿Se acuerdan o quieren que abramos una y la vemos? No, sí, yo me acuerdo. ¿Se acuerdan? Yo lo veo a Bueno. diario, profe. ¿En serio? Sí, bueno, yo soy QA y tengo que basarme en los criterios de aceptación bueno, en la historia y en el criterio para sacar los casos de prueba. No, está bien, pero la plantilla de casos de uso no la ve nunca. Sí. No No, eso porque no lo usa. crean los tickets en Jira y no Y los uso. ARP, ¿no? No, Claro, no. por eso no. Pero bueno, en otros entornos, sí. Bien, Nada, entonces,
De Sí, hecho, las historias que desarrollan, te perdés más tiempo preguntando qué quiso decir que. claro, sí, sí, eso también. Pero bueno, a veces la realidad es que hay instrumentos, hay artefactos, pues, por ejemplo, de UML, ¿sí? Que son hermosos. O sea, si vos realmente haces una buena documentación UML y alimentás a la IA con eso, te digo que lo tenés recontracodeado al software, ¿me entendés? ¿Ah? Y está bárbaro y hace exactamente lo que vos pretendés. Ahora, la cosa es que vos puedas diagramarlo bien, y la cosa es que lo puedas pasar bien a un diagrama UML, y la cosa es que después la IA te interprete bien el diagrama UML que vos hiciste. Pero bueno, la cuestión es que una de las cosas piolas que tiene UML es que es muy, digamos, no hay margen para el error de interpretación, ¿sí? Hay un concepto que está codificado. Entonces, después tenés que hacer eso. Uno de los problemas, cuando tenés cosas que no pasan por una codificación, ¿sí? Inequívoca, como es lo de UML, y pasa por un pedacito de texto, es que hay que ver qué quiso decir el flaco que escribió ese texto, ¿no? Y ahí te querés matar por ahí. Me explico, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿qué artefacto de UML conocen ustedes? ¿Un diagrama de secuencia? Sí, ¿Sí? Los maté, ¿no? Con esto de qué diagramas conocen. Ya se sí, olvidaron, porque digan, para mí digan la son todos posta. diagramas. No, El diagrama de pero lo clases, estamos empezando a ver, sí, en metodología 2. ¿Lo están empezando a ver? Sí, Claro, porque en es uno que te lo vemos, dice muy por encima en método 1 y sí, programación. en metodología uno usamos Particularmente, solamente una, que es esa, la de diagrama de clases. Este es diagrama de secuencia, pero, ok, diagrama de sí, clases. Está la bien. cursada de metodología 1 fue bastante caótica por un par de comisiones. Ah, ¿ustedes tuvieron a Silvina? Sí, Exactamente. señor, efecto de Aquino. Sí, Sí, sí. profe. Ok, ok, ok. Ahora estoy captando. Bueno, sí, pobre. Nosotros lo vimos en base de datos de identidad-relación. Digamos, Claro, claro. Sí, el diagrama de entidad-relación es un poco diferente al diagrama de clase, pero está muy, muy vinculado. ¿Sí? Eh, bueno, nada, esto es un diagrama de secuencia. Entonces vos, por ejemplo, en un diagrama de secuencia tenés cosas hermosas, ¿sí? Hermosas, que cuando querés sentarte a definir, che, ¿esto cómo va a ser? Bueno, decís, por ejemplo, viene acá, esto acá, esto que hace baraja, ¿sí? Este está medio incompleto, porque no hay retorno, este diagrama. A ver, acá, por ejemplo. Bueno, entonces acá vas viendo qué es lo que hace cada paso, ¿sí? De la secuencia de pasos que hace tu programa. ¿Está bien? Entonces, no sé, por ejemplo, el bibliotecario acá hace validar lector, ¿sí? Entonces va a ir al FRM, no sé qué será, pero de Formulario me registro, parece que es. puede ser formulario o registro de préstamo, ¿sí? Claro, va al formulario o registro de préstamo, ¿tá? Entonces, valida justamente el número de credencial del lector, y eso va después a Sarasa, pero de registrar préstamo. Y cada uno de estos pasitos, de todas estas partes del sistema, qué es lo que va, qué es lo que vuelve, ¿sí? Y el orden, es buenísimo. ¿Ah? Porque después no hay duda al respecto. Si yo te paso esto, si yo soy digamos, tu product manager, por ejemplo, o soy el que define este flujo, y yo te paso esto que vos sos desarrollador, vos ya no tenés que decir, bueno, a ver cómo lo hago. No, vos decís, bueno, listo, yo tengo que hacer estas partecitas del software, que pueden ser todas partecitas aisladas,
no algo monolítico, no es una función, ¿entendés? Sino que de repente pueden ser distintos engines, ¿no? O bueno, un formulario, y qué cosa va a qué cosa, y listo, ¿me explico? Entonces, yo sé qué es lo que vas a producir y vos sabés qué es lo que yo espero que vos produzcas. Entonces, este tipo de cosas son hermosas. ¿Cuál es el problema? El problema es que consume mucho tiempo, ¿sí? Consume mucho tiempo. Y por ahí no lo vale, ¿sí? Entonces, por eso Agile de repente te tira una historia de usuario y te dice, mirá, hay que hacer esto, ¿sí? Te tira unos criterios de aceptación y te da más autonomía, ¿no? Justamente en parte de esta filosofía de Agile, hay mucho de esto de la autonomía del desarrollador, ¿no? Porque abre espacio a que vos como desarrollador de repente lideres y digas, no, para, esto así en realidad no, esto tiene que ser de tal otra manera. ¿Chico? Es mucho menos vertical en ese sentido, es más horizontal. ¿Está bien? Hola, hola, hola. ¿Sí? Entonces no es como que no, bueno, pero... Sí, Recién dijo que por ahí no vale. El valor depende de qué tan complejo sea. Es decir, si es algo muy simple, entonces no vale hacer el diagrama. no, hay un montón de cosas para... Claro, si es algo muy simple, es medio una huevada hacer el diagrama, ¿sí? Es cierto. O incluso que yo te haga un diagrama, ¿cómo se llama? El diagrama de estados, creo que es, ¿no? ¿Me suena diagrama de estados? ¿Ah? Claro. Donde yo tengo una determinada variable, ¿sí? Y mapeo todos los estados por los que pasa esa variable, ¿sí? Claro, eso es muy simple. Claro, entonces, y digo, bueno, y esto pasa acá y acá, y la verdad, ¿para qué te lo voy a hacer esto? Hay cosas en las que sí, por ejemplo, en una clínica, a veces hay un paciente, digamos, el objeto paciente, o bien el objeto turno, fíjense, el objeto turno pasa por 7 estados diferentes, ¿sí? Pasa por reservado y confirmado, ¿está bien? Entonces confirmado es otro. Después pasa por, ¿cómo se llama esto? Cuando se apersona, ¿sí? El individuo que se acerca al mostrador y dice, hola, vengo a presentarme porque tengo un turno con tal médico hoy. Ah, bueno, genial. Ahí no solo está confirmado, sino que además esa persona se apersonó. Y por apersonarse entonces está acreditada. Entonces tenés un tercer estado. Y ya estamos hablando de turno reservado, confirmado y acreditado. Todavía no lo atendió nadie, ¿está bien? Pero ya pasó por 3 estados distintos. Y es re importante eso. Porque entonces, de repente, vos podés jugar haciendo un estudio de análisis de datos, si vos si vos registraste en qué momento, eh, perdón, si vos registraste en cada uno de los momentos en los que cambió de estado esa variable, ¿sí? O ese objeto, entonces vos podés asociarlo a otras acciones, ¿sí? Que puedan aumentar la probabilidad de que el estado de ese objeto pase a un estado o a otro. Es decir, si yo mando una notificación por WhatsApp 48, 72 horas antes, eso, ¿cuánto aumenta la chance de que todos los turnos reservados se conviertan en turnos acreditados? ¿No? Entonces yo agrego el estado de confirmación, mandando un mensaje por WhatsApp, y en función de con cuánto margen de anticipación yo lo mando, voy a tener un impacto en cuántos se convierten en acreditados y cuántos la gente termina no yendo y deja vacante el turno. Y el médico está ahí mirando el techo. Y yo como clínica pierdo plata. ¿Me explico? Sí, sí. ¿Sí? Y después tenés más turnos, o sea, tenés más estados por delante. Pero bueno, ese es un tema de otra materia, en verdad. Pero se entiende como, eh, digamos, por ahí sí tiene sentido, claro, cuanto más complejo es el tema, de repente tiene mucho más sentido ir y manotear algún gráfico de UML, ¿sí? Por más ágil que seamos, es tipo, che, mirá, la verdad es que yo me estuve rompiendo la cabeza con esto, ¿sí? O cuando termina el proyecto, cuando termina el sprint y tengo que documentar un poco, bueno, documento esto.
¿sí? Pero este tipo de cosas son importantes. ¿Tá? Justamente cuanto más atómico, y por eso el objetivo de que las historias de usuario sean bien atómicas, cuanto más atómico es lo que yo te paso, es como que no hace falta tanta explicación, ¿no? Digo, che, mira, el botón rojo de la página de inicio quiero que sea cuadrado. Listo. Quiero, como usuario, ver el botón de inicio que sea cuadrado. Ok. ¿Por qué? Para que, no sé, qué sé yo, se vea mejor en monitores que son, en interfaces que son 1:1, no sé, en tablets, no sé, pero, o en relojes, ¿me entendés? Tipo en un smartwatch. En fin, la cuestión es que por lo general no se justifica para cosas chiquitas hacer algo como un diagrama, y para cosas que sí den más lugar a más interpretación, o que tenés que asegurar que sean muy profundamente coherentes y consistentes, entonces se vuelve mucho más importante la documentación antes de que la tarea se ejecute, para tenerla como una guía, ¿se entiende? Algo con que guiarme. ¿Sí? Ok. ¿Está bien? Bueno, seguimos. Dos elementos claves son el actor, el usuario del sistema, el escenario principal. Esto en casos de uso, ¿sí? Esto de acá que estamos viendo es en casos de uso. Casos de uso, estructura y propósito. Un caso de uso describe una secuencia de acciones que un sistema ejecuta para producir un resultado observable de valor para un actor. El actor es el usuario del sistema externo que interactúa. El escenario principal de éxito, el flujo básico de interacción. O sea, el escenario principal de éxito, ¿no? Hago clic en iniciar sesión y, nada, y hago login. Ese es el caso de éxito, el escenario principal. Extensiones, flujos alternativos, excepciones o variantes. Hago clic en iniciar sesión y resulta que me faltó ingresar la contraseña. Bueno, entonces esa es una excepción. Tenés que poner la cosa. Bueno, hago clic en iniciar sesión y resulta que tengo dado de baja al usuario. Porque entonces voy a tener que ir a, no sé, reconfirmar mi correo, por ejemplo. ¿Sí? Y así. ¿Sí? Son todos flujos alternativos. Precondiciones y poscondiciones. Bueno, como precondición, de repente tenés que estar en la pantalla de login, de haber llenado tus datos, y como postcondiciones, no sé, se tiene que mostrar tu nombrecito, tu nombre de pila, y tu fotito en el margen derecho superior. Cosas así. ¿Me sigue más o menos cómo es? Sí, ¿A qué va esto Sí, profe. Bueno. Ejemplo de casos de uso, y todo esto igualmente vos vas a tener una plantilla, y la podés hacer vos, pero están trabajadas de internet, digamos. Una plantilla con todos los campos para llenar. Bueno, ejemplo de caso de uso. Caso de uso, realizar pago. Actor, el cliente. Flujo básico. Selecciona producto, ingresa datos de tarjeta, confirma, recibe comprobante. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Entonces, cliente quiere realizar el pago, selecciona producto, ingresa datos de tarjeta, confirma, recibe comprobante. Perfecto. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si ingresa datos de tarjeta y no se valida que sea un... Usted sabe que los números de tarjeta de crédito no son aleatorios, sino que los primeros 8 números, los primeros entre 4 y entre los primeros 4 y 8 números, son información del banco y la sucursal que los expidió y el tipo de tarjeta de crédito que son. no, yo sabía de los primeros 4 nomás. Después el resto ni Sí, idea. sí. Y, y después los otros dígitos, que por lo general son 8 más, pero pueden ser más de 8, tienen que, o sea, siguen unas reglas, ¿sí? Y esas reglas, es un algoritmo que termina definiendo el valor del último número, ¿sí? Entonces, yo te puedo dar un número de tarjeta de crédito, y vos, analizándolo con este algoritmo, sin ir a ninguna base de datos, sabés si es un número que cumple con los requisitos para hacer número de tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces, suponete que vos te equivocaste y sin ir a pegarle a la base de datos de Visa, por ejemplo,
¿sí? El último dígito de ese número yo pongo 9 y en realidad era 8, y como tengo el dedo gordo, apreté mal, vos sabés que ese número es inválido. ¿Me explico? ¿Sí? Sin ir a pegar la visa. ¿Está bien? Ok. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenés ahí? ¿Qué tipo de flujo tenés que definir en la plantilla de caso de uso? Un flujo alternativo, ¿sí? O un flujo de excepción. O sea, en el caso de que no le pegue, digamos. ¿Cómo? En el caso de que no le pegue, digamos. Ah, en los dos casos, si le pegás o no le pegás, pero claro, o sea, lo que voy es, sin tener que irte, vos podés validar ahí in situ si ese número corresponde a un número de tarjeta de crédito, y entonces ingresa datos de tarjeta, y el dato es inválido, ¿no? Acá podría faltar algo, es tipo, el dato es válido o no es válido. Si es válido, confirma, ¿sí? Y recibe comprobante. Ok. Si es inválido, ¿sí? No puede confirmar, ¿está bien? O sea, no tiene sentido que vos le vayas a pegar a la API de Visa y esperar que vaya y vuelva y te morfes todo ese gasto de tiempo, ¿sí? Y un socket, digamos, y que capaz que es algo que simplemente puedes poner una validación tipo en el front, ¿entendés? Perfecto. Con un script de Java, de JavaScript, de JavaScript que te corre ahí en el navegador. Y chao. Bueno, sí. Bien, historia de usuario. Eh, una historia de usuario es una descripción breve de una funcionalidad contada desde la perspectiva del usuario, ¿sí? Que entrega valor tangible. Tiene un formato estándar, que es este que vimos, como tipo usuario, quiero acción para beneficio-valor. Como cliente, quiero filtrar productos por precio para encontrar opciones dentro de mi presupuesto. ¿Sí? Criterios de aceptación son condiciones específicas que deben cumplirse para considerar la historia como terminada. Ejemplos de criterio de aceptación son: el filtro debe permitir un rango numérico, por ejemplo, ¿no? Debe actualizarse en tiempo real, debe mantenerse alta y cargar la página. ¿Sí? Son distintos criterios de aceptación que yo puedo definir para ese estilo de usuario. Bueno, como que acá, realizar pago. Como cliente quiero realizar un pago para comprar un producto. ¿Sí? Criterio de aceptación. Realizar el producto, ingresar datos de tarjeta, confirmar, recibe comprobante. ¿Sí? Este es un ejemplo. ¿Está bien? Esta es ¿una qué? Una historia de usuario. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, esta puede ser una card, tranquilamente, en un tablero de Trello. ¿Les parece? Sí. Bien. Sí, tal cual. Bien. Principio Invest, entonces dijimos que es un framework de calidad para las historias de usuario. Y Invest viene de Independent, Negotiable, Variable, Estimable, Small y Testable. Entonces, es un acrónimo para evaluar la calidad de las historias. Independiente, independent, que puede desarrollarse y probarse sin depender de otras. Eso, o sea, ¿qué les parece lo de independent? ¿Sobre qué cosa? ¿Qué les parece? Es decir, de cumplir, que todas las historias de usuario que ustedes declaren puedan cumplir con ser independientes. ¿Qué les parece? Que no sea repetitiva la tarea, digamos. No, que sea Que independiente. que no te trabe otras tareas. Pero hay Que está de otro. prerequisitos o no. Está medio difícil. Sí. Va a estar medio difícil que todas las historias de usuario que vos hagas siempre puedan ser plenamente independientes. ¿Sí? Entonces, es algo este es un framework que es una guía. Claramente hay cositas que es tipo, ¿entendés? Si, sobre todo cuanto más atómicas sean, cuanto más chiquititas las haces, ¿sí? De repente se complica. Porque, a ver, para salir del ejemplo del login, pero vos para poder, suponete que utilizás un sistema OAuth, ¿sí?
y decís, bueno, yo como usuario quiero poder loguearme, bla, bla, bla. Ok, fantástico. Pero vos me definiste que tiene que ser con la librería OAuth y si está levantado o no está levantado ese servicio, a dónde le tiene que ir a pegar. Entonces hay un montón de cuestiones, ¿sí? De las que depende que yo al hacer clic en ese botón de login, eso suceda. ¿Está bien? Por ahí dentro de lo que son los criterios de aceptación puede ser, bueno, que use, no sé, JSON Web Tokens, que esto, que aquello, que el otro. En todos los criterios de aceptación puede ir, pero va a depender de otras integraciones que son previas. ¿Sí? ¿Me siguen ahí o no? Sí, sí. Entonces, la realidad es que si había otra, si hay otra card que pide eso, bueno, quizás se tendría que haber hecho esa primero y esta otra que te digo después, ¿no? Porque es independiente, pero depende de ciertas cosas. ¿Sí? Y si esas otras cosas no se hicieron antes, entonces esta no la puedes hacer. Y eso es un problema que se conoce como ruta crítica. ¿Bien? Entonces, yo te digo, cuando suponete que vos venís vamos a pensarlo así, vos estás laburando en un local, y yo te digo, che, ponele, no sé, ponele precio a todas las escobas. Bueno, buenísimo. Y yo a la semana siguiente te digo, escúchame, agarrá las cosas que, no sé, eh, agarrá las escobas amarillas, ¿sí? Que tienen precio y subiles, o sea, agarrá las escobas que tienen precio y subiles 10% el precio. Entonces vos vas a agarrar escobas que tienen precio porque ya existían ya existían escobas que tenían precio. ¿Sí? Ahora, si vos empezás a laburar la segunda semana y yo te digo, agarrá las escobas que tienen precio y subile 10%, no va a haber ninguna que tenga precio. Entonces no le vas a poder subir a ninguna el 10%. Bueno, entonces eso que yo te estoy diciendo ahora, que yo les estoy contando ahora, es lo que se conoce como ruta crítica, que para yo poder hacer ciertas cosas, hay otras que tienen que pasar antes, ¿sí? Y si no pasan, esas otras no las voy a poder hacer. ¿Sí? No sé por qué elegí el ejemplo de las escobas, debe estar medio lelo hoy, em, pero bueno, es como creo que se entendió. Pero la idea es que no pueden hacer una licenciatura, no, perdón, no pueden hacer un ciclo de complementación curricular si no hicieron primero una tecnicatura. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces, en una ruta Como crítica, tareas, como tareas correlativas, por así decirlo. claro, tal cual, son tareas correlativas. ¿Sí? Entonces, exacto, ¿sí? Hay una dependencia ahí. ¿Sí? Pero bueno. Bueno, seguimos. Entonces, innegociable. ¿Sí? Detalles se definen en conversación, no son rígidos. Bueno, porque justamente, como yo les decía, no es esta cosa rígida y tradicional de las metodologías tradicionales como Waterfall, en las que vino el ingenieri y te dijo, esto es así y es palabra santa, ¿entendés? Y vos lo tenés que hacer. No, no es tan así. Porque acá, en metodologías ágiles, lo que se busca es también permitir el liderazgo de todos, ¿sí? El liderazgo en el que si yo tengo a un flaco que es un crack en el backend de una plataforma y yo que no soy tan crack, le digo cómo tiene que hacer algo y por ahí hay una mejor manera de hacerlo, ¿sí? O al de DevOps. Mirá, vos tenés que hacer esto con tal servicio. Y el DevOps te mira y te dice, che, está todo bien, pero la verdad que en vez de usar esos 8 servicios que me pedís, está este servicio que es uno solo y nos termina costando menos plata por mes y es mucho menos perno, digamos, deployarlo así y es mucho menos perno mantenerlo, ¿no? Entonces, está bueno que ese desarrollador de DevOps tenga esa posibilidad de liderar de esa manera, para aportar valor, ese valor que tiene para aportar. Y por eso, y no por una cuestión, digamos, de paz y amor y como de hipismo, es que las metodologías ágiles están tan buenas
para este tipo de cosas, porque la idea es que todos puedan aportar valor para aportar la mayor cantidad de valor al proyecto y lograr cosas de mejor calidad, ¿sí? Además de adaptarse y demás. Pero está buenísimo eso. Si no, lo que pasaba era lo contrario, que habían cosas que de repente la gente que definió todo desde muy lejos, cosas chiquitas que no las veía, y como había una estructura muy rígida y había que simplemente seguirle con las especificaciones, bueno, no había lugar a esa micro mejora, ¿sí? Bueno, las metodologías ágiles plantean un entorno donde esas mejoras se puedan fomentar, ¿sí? Y por eso esto de las interacciones que son así, ¿cómo se llama? Más horizontales. Quiero ver si les puedo mostrar algo. Esperen, lo voy a buscar acá. No, bueno, no está, no importa. Después se lo muestro. Valiosa, entonces, que entrega valor directo al usuario o negocio, es estimable, el equipo puede dimensionar su esfuerzo, suficientemente pequeña, puede completarse en una iteración, testeable, tiene criterios claros de aceptación verificables. ¿Sí? ¿Está bien? Todo eso. ¿Alguna de estas les genera duda? No, creo que no. Bien. Estimable, el equipo puede dimensionar su esfuerzo. ¿Qué tan fácil les parece que es eso? Y depende siempre de lo que se esté haciendo, digamos. Supongo que también depende de la empresa, porque hay cosas que dependen de mucha burocracia en el medio. ¿Cuál? O los recursos que tenga la empresa también. Claro. Exactamente, exactamente. Y Pasa también lo que saben bien. una Sí. empresa chica tampoco se va a mandar un proyecto enorme, entiendo. No, pero estamos hablando de una historia de usuario. Es una Ok. historia de usuario y cuando la cuestión es que yo la tengo que hacer estimable, tengo que poder estimar esa historia, cuánto esfuerzo lleva. ¿Saben de qué depende también? Que es muy flashero, pero o sea, es muy obvio. De la experiencia. ¿Sí? Si nosotros como agencia, como empresa, como equipo de desarrollo, ya tenemos experiencia en esa tarea. Yo no sé si fue acá o fue en otra comisión, en la otra comisión que nos contaban que muchas veces hay historias de usuarios que les llegan ya estimadas al equipo de desarrollo. Es tipo, mira, acá tenés esta historia de usuario y son tipo, no sé, 3 puntos de historia. ¿Está bien? Onda, no puedes ponerte acá a decir que van a ser 10 o 30. No, son 3. ¿Sí? Y hay un montón de esas historias de usuario que ya les llegan al equipo de desarrollo con definidas. Y hay muchas otras en las que el equipo de desarrollo se tiene que poner de acuerdo en la estimación. ¿Sí? Es como cuando te tiro, por ejemplo, viene el electricista a tu casa y le decís, che, bueno, ¿cuánto me cobras por boca? ¿Y qué te puedo cobrar? Por cada boca que reviso te cobro 50 lucas. Te vas a decir, no, mira, escúchame. El estándar, ¿sí? Por boca de electricidad para revisar son 5.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si vas a revisar 10 bocas, son 50 lucas. ¿Sí? Yo te pago 5.000 pesos por boca. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Sí, sí. Bueno, si hay un electricista acá, corríjame con los valores, ¿eh? Por ahí estoy desactualizado. Pero es un poco la idea, ¿no? Entonces, acá, justamente, cuando son tareas en las que yo ya tengo la experiencia como equipo, como empresa, como agencia, yo tengo la experiencia que esas tareas llevan X cantidad de esfuerzo, entonces es algo que ya lo tengo parametrizado. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Entonces, es la estimación paramétrica, que es algo que utiliza datos históricos, ¿sí? Para calcular los costos o la duración de algo, ¿sí? Con precisión. Pero porque tengo esa experiencia. Ahora yo te digo, che, mira, vamos a hacer no sé, vamos a hacer un agente RAG con el que de inteligencia artificial
con el nuevo framework para agentes que acaba de publicar Google. ¿Vos lo usaste el framework de Google antes? No, lo acaba de publicar. Ah. ¿Hiciste un sistema RAG antes? No. Ah. Entonces, bueno, vamos a tener que sentar a ver cuánto tiempo nos puede llevar cada cosa. ¿Sí? No tengo la experiencia. ¿Sí? Pero si yo es el agente número 100 que hago, yo digo, fantástico, tal cosa, sí, 3 puntos. Tal otra cosa, 30. Tal otra cosa, 15. Y así. ¿Me explico? Sí, Sí, ¿Sí o no? entonces esto estimable vendría a ser como una utopía, un caso, digamos, No, no, perfecto es en el que que siempre vas a poder dimensionar, porque hay generalmente no va a ser técnicas. así. Lo que pasa es que es difícil. A eso es estimable, pero no es tan tipo soplar y hacer botella. Hay, hay casos en los que es muchísimo más fácil y ya como que, como te digo, que es algo que lo tenés recontratado, entonces ya lo sabés, no hay ni duda, ¿sí? No hay incertidumbre al respecto. Y hay otros casos donde, bueno, vamos a tener que remangar y ponernos de acuerdo. ¿Sí? Y es para esa como que te parte, podés guiar mucho por antecedentes también. Si tenés algo claro, similar, sí los tuviste, claro, sí, sí. sí, O por lo sí los menos tuviste. de datos, ni siquiera propios, pero hay datos de... Exacto, exacto, exactamente, exactamente. Suponete que tuviera datos de otro, bueno, ¿sí? Vamos a ver más adelante, creo que no sé si en la clase de hoy, no me acuerdo, pero vamos a ver frameworks para poder justamente hacer esa estimación, ¿sí? Y ponernos de acuerdo y no terminar a las piñas, ¿sí? Bueno, ahora, suficientemente pequeña, dijimos que puede completar su iteración, testeable, tiene criterios claros de aceptación, vale. Bueno, importancia del principio inglés. Yo les hago una pregunta. Cuando yo les pase las consignas del TP, ¿ustedes esperan que estén los criterios INVEST, los principios INVEST en el TP, sí o no? Díganme, Aplicarlo sí, se Sí, ¿qué supone. les parece? sí, sí. Claramente van a estar. Se los Aplicarlos en nombramos la sin medida de acuerdo. lo posible, porque justamente, ¿cómo era el primer criterio? Dame un segundo. El independiente quizás no lo logremos concretar en nuestro ejemplo o nuestro TP y vos vas a poder preguntar por qué no lo hicieron y ahí tenés que dar la explicación, por ejemplo. Claro, bueno, ahí, exacto. Bueno, ahí ese es tipo típica pregunta que te puedo hacer de, por ejemplo, en el oral. ¿Sí? Sí, sí. Eh, pero, como para que me sigan, si va a ser independiente, ok. Y yo te digo que yo defino las un montón de parámetros, por ejemplo, o de funcionalidades base en el primer sprint, ¿sí? Y después las funcionalidades que dependen de esas, pero dependen de funcionalidades, o sea, suponete que en el sprint 1, ¿sí? Yo agrego en el software ciertas funcionalidades, ¿sí? Y en el sprint 2 voy a crear nuevas historias de usuario para el sprint backlog y son dependientes, pero son dependientes de las funcionalidades del sprint anterior. Entonces, en ese sentido, dentro del sprint 2 son independientes. ¿Me siguen ahí o no? Claro, Sí, sí. o sea, Porque es una cuestión temporal. ¿Ah? No van a depender de ninguna de las que tienen al lado, ¿sí? Pero en realidad dependen de una anterior. ¿Sí o claro, no? por ejemplo, a ver si entiendo, profe, si en el sprint uno queremos agregar una funcionalidad, Sí. va a depender de que todo el resto funcione bien en cierta forma, pero como se supone que todo el programa o el flujo a lo que queremos agregar funciona, por eso sería independiente. Claro, claro. Digamos eso. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, a ver, déjame a pensar. Sprint 1, digo, quiero un sistema de login que funcione, que es clásico, cosa que va en el Sprint 1, ¿sí? Fantástico. En el Sprint 2, ¿qué querés? Quiero que como secretaria poder, ¿sí? Registrar con usando mi usuario, ¿no? O, cada uno de los pacientes que ingresan a la guardia, ¿sí? Por Claro, cuestiones de responsabilidad, qué sé yo. Fantástico. ¿De qué depende? Y depende de que te puedas loguear primero, ¿sí? claro, tal cual, de que ande lo del sprint uno. Claro, claro, entonces una vez que ya tenés el sprint 1, en el sprint 2 es independiente.
O sea, que la secretaria pueda hacer un registro de eso es independiente de que en el software, por ejemplo, le aparezcan o no le aparezcan no sé, los recordatorios de cuál es el médico que se tomó vacaciones. Son dos funciones totalmente independientes esas, ¿sí? Son dos historias de usuario independientes, pero bueno, para poder ver esos recordatorios de que cuál es el médico que se tomó vacaciones y para ella poder tomar nota de quién es el paciente que ingresa y a qué servicio está ingresando, para las dos cosas tiene que estar logueada. Entonces, no es que son dependientes de la historia de usuario del logueo. Sí son dependientes de condiciones iniciales que se dieron en el sprint anterior, ¿no? Son las precondiciones, ¿está bien? Es como una precondición, y que esté dado lo del login, entonces después puedo hacer la otra. A eso me refería con esto de independiente, que yo no te puedo tirar esas tres en el mismo sprint y que vos agarres cualquiera. Y no, arranca por la que quieras, y arranco por esta. No, campeón. Hay una ruta crítica, ¿sí? Primero tenemos que resolver la del login, ¿sí? Y una vez que tenés la del login, después, sí, tenés estas dos que puedes agarrar la que quieras. ¿Está bien? Claro, sí, se entiende. Ahí va. Entonces, ya sea en Scrum con sprints o, por ejemplo, en Kanban con los ciclos. ¿Bien? Porque Kanban, si bien tiene cosas que vos vas... suponete que yo te digo, bueno, mira, pensemos en un segundo, ¿sí? En esto de Kanban. Viste que en Kanban vos agarrás en lo que es el sprint, perdón, el backlog y vas agarrando de ahí y vas liquidando historias, ¿no? Vos agarras una, la haces, ping, la liquidé. Agarras otra, ping, la liquidé y las vas pasando para adelante en las columnas para que la agarre el QA, para que la agarre el DevOps, para que la vea el PO. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno. Y la cosa es que perdón, deme un segundo. Bien, la cosa es que el PO, cuando te tiró las historias de usuario ahí, sabe, ¿sí? O entiende que no te puede tirar al mismo tiempo esas tres historias de usuario donde hay dos que dependen de la primera. Entonces, lo que va a hacer es, en un primer ciclo de dump o en el que te vuelca las historias de usuario a ese backlog, ¿sí? En ese primer ciclo te va a tirar la del login, ¿sí? Ya pasada la del login, entonces va a agarrar y como tiene dos neuronas, te va a tirar las del siguiente ciclo. Y vos ahí vas agarrando continuamente, ¿está bien? Pero de todas maneras hay como estos ciclos de liberación de historias de usuario. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Sí, se entiende. ¿Sí? Bueno. Entonces, bueno, veríamos esto, que garantiza que historias sean manejables, comprensibles, adaptables a entornos ágiles. ¿Sí? Cobertura versus agilidad. Bueno. Esta filmina no sé realmente cuál es la intención. La idea es que los casos de uso dan mayor cobertura, con más detalle de alguna manera. El uso de historias de usuario son como más ágiles, ¿sí? No hace falta sentarse a definir todo tanto, ¿sí? Y ambas pueden ser requisitos efectivos, ¿sí? ¿Está bien? Es un poco quizás la comparación que tuvimos al principio. Yo les decía lo de UML, en qué casos y demás. ¿Sí? Bueno. Elaboración del Product Backlog. Priorización y refinamiento. Gestión del valor del producto mediante técnicas ágiles de priorización y mejora continua del backlog. El Product Backlog es el corazón del desarrollo ágil. Es una lista dinámica, priorizada y refinada de todo lo que el producto necesita. Su calidad determina la eficacia del equipo y la entrega de valor. ¿Sí? Que es lo que venimos hablando. Entonces, se tiran un montón de cosas ahí adentro de ese embudo. Todas esas cosas son priorizadas. ¿Qué es priorizar algo?
Definir cuáles Va son por las sobre otra cosa. principales, más importantes. ¿Sí? Es claro, es definir qué es lo que tiene anterioridad, ¿sí? O precedencia respecto de otra cosa, ¿sí? En tiempo o en orden. Entonces, ¿qué es lo que tiene precedencia? ¿Qué tengo que hacer primero? ¿Sí? Uno de los criterios es por la importancia. Ese es uno de los criterios. Otro de los criterios puede ser por qué tan grande es, qué tanto esfuerzo me cuesta hacerlo. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bueno, suponete, te voy a dar un ejemplo. Yo, desde que tuvimos a mi segunda nena, mi mujer se clavó como 20 kilos en el embarazo y a los 15 días había perdido los 20 kilos. ¿Sí? Tiene una genética envidiable. Yo también me clavé 20 kilos. Mi nena tiene 5 años, todavía me quedan 15. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que decir, bueno, mira, colación de la conversación que tuve con mi mujer, ¿no? Si yo hoy tengo que decir que tengo que hacer algo para mejorar mi aspecto físico, ¿sí? Para que suponete, ¿qué es más importante? ¿Cortarme el pelo o bajar esos 15 kilos que están hace 5 años clavados ahí? ¿Qué es Y más depende cómo importante? tengas el pelo también. El pelo, profe. Claro, profe, no podés ir con una peluca al gimnasio. Ahí está, claro, tal cual, tal cual. Entonces, la movida es, fíjense, las dos cosas son importantes, ¿no? Claramente. ¿Sí? Por ahí, por una cuestión de salud, es más importante bajar de peso. ¿Sí? Y el pelo da igual. Pero por una cuestión, digamos, patrimonial, si mi mujer me sigue viendo con la melena con la que estoy, no me da más bola, me va a terminar separando, me va a costar un montón de plata. Entonces, por ahí, por una cuestión patrimonial, es más importante que me corte el pelo. Pero, o las dos cosas. Pero la cuestión es que cortarme el pelo es algo que a mí me requiere media hora o 20 minutos esperando al peluquero. ¿Sí? En 20 minutos lo resuelvo. Bajar los 15 kilos no lo resuelvo en 20 minutos. Entonces, si bien las dos cosas son importantes, digo, bueno, mirá, hagamos una cosa. Yo me anoto en el gimnasio para bajar los 15 kilos, mañana voy al peluquero. ¿Sí? Entonces, yo mañana, yo de alguna manera estoy priorizando, ¿sí? Están viendo, yo adelanto, ¿sí? Antecedo cortar el pelo porque es algo que suma valor y me requiere menos esfuerzo. ¿Está bien? ¿Sí Igual o no no? sé si sería priorizar en ese caso. No, priorizar en el sentido de que, ok, voy primero me corto el pelo y después voy y me anoto al gimnasio. O Claro, sea, son no tiene como dos tareas que no se solapan tanto. Por ahí podrías decir, ay, no sí, sé, prefiero entre bajar de peso y, no sé, si tengo que hacer una sola, trabajar digamos. horas extra, ponerle para ganar más plata. Sí, O bajo de peso o gano más plata. Ahí sí tendrías que priorizar un objeto porque no te da el tiempo para hacer las dos. claro, tal cual, ahí está, mucho mejor, tal cual, tal cual. Che, los sábados a las 10 de la noche estás libre. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir al gimnasio o vas a laburar en, no sé, de mesero en un barcito de Palermo? Bueno, ¿no? Está bueno, está bueno, está bueno. Esa es mejor. ¿Sí? Entonces ahí priorizás. ¿Sí? ¿Qué haces ahora? Pero bueno, entonces esta es la idea de priorizar, ¿no? Entonces, y el tema de cómo priorizar, también hay técnicas para priorizar y que son un poco esto que estamos charlando ahora y que lo vamos a ver más adelante en la materia. ¿Sí? Eso ya es parte de la segunda parte de la materia. ¿Ok? Pero bueno, tiene que ver con esto de una técnica tiene que ver con esto de cuánto valor me aporta, cuánto esfuerzo me significa y demás. Bueno, entonces eso me permite refinar, ¿sí? Refinar el backlog para ese sprint. ¿Está bien? Bueno, ¿para qué es el backlog? El backlog es una lista ordenada de todo, ordenada entre comillas, ¿sí? De todo lo que se conoce que se necesita en el producto. Es la única fuente de requisitos para cualquier cambio a ser hecho en el producto.
Si yo quiero que se haga un cambio en el producto, no es que paso por al lado de la computadora de Pedro y le digo, che, Pedro, cambia tal cosa. No. ¿Sí? Porque ahí rompo los circuitos de comunicación. No. Lo que tengo que hacer es, meto eso como un nuevo ítem en el backlog. ¿Ok? ¿Se lo puedo decir a Pedro? Sí, se lo puedo decir. Pero parece que es algo muy ínfimo y que realmente no afecte. Pero si no, tiene que ir pasar todo por el backlog. ¿Está bien? Entonces, por eso es la única fuente de requisitos para cualquier cambio que vaya a ser hecho en el producto. ¿Está? Esta es la definición de estos pibes. Básicamente eso sería como una lista de Es la tareas, lista del por así supermercado. decirlo. Sí, señor. Es la lista del supermercado. Ok. Si no me equivoco, Teams, si no me equivoco, no. Teams tiene un apartado que es un backlog. En el laburo usamos eso, por ejemplo, al menos en mi equipo. Usan un backlog ahí en Teams. Sí, sí, sí. Mira qué piola. Bueno, sí, hay. El backlog es eso. No. Después, digamos, la herramienta que utilices para gestionar qué actividad se está haciendo, quién la está haciendo y demás, eso es un montón. Pero el backlog puede ser un bloc de notas en la computadora del PO, ¿sí? Que son un millón de cosas que tiene en su cabeza. Ese es el product backlog, que vos por ahí no lo ves. ¿Sí? Por ahí no lo ves. Por ahí vos solamente ves el sprint backlog. ¿Entendés? O el backlog en Kanban, que tiene una partecita de todas las cosas que tiene en su cabeza el PO que vas a hacer, pero que no las vuelca para no meterte ruido. ¿Sí? Pero bueno. Ahí eso es interesante. A ver si lo puedo buscar acá. En este tema. Bien, cuando me conteste de Gemini les muestro la respuesta. A ver qué opinan. Bien, entonces dijimos que es todo esto, ¿sí? Seguimos. Bien, detallado, las características claves es que el backlog tiene que estar detallado apropiadamente, tiene que tener un nivel de detalle según la prioridad. ¿Qué significa esto? Las cosas que son más inmediatas, por así decir, las cosas que tienen que abordarse antes, tienen que ser las que estén más detalladas, ¿sí? No tiene sentido algo que lo tengo en la cola, al final de todo del backlog, que esté recontra detallado, si falta un montón para llegar a eso, ¿sí? Entonces, según prioridad, las más prioritarias, más detalladas. ¿Está bien? Estimado, que es la cantidad de esfuerzo o tamaño relativo, si tienen asignado un parámetro de estimación. Emergente, es una característica del backlog porque es algo que evoluciona con el tiempo, hay cosas que emergen, cosas que aparecen justamente a medida que yo voy entregando valor, de repente se abren puertas con el cliente, puede haber scope creep, o sea que el alcance del software vaya creciendo y a veces, y eso está bueno, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Que tiene que ver con la gestión del alcance del proyecto. Si el cliente te dice, sí, agregamos esta funcionalidad, le dice, mira que esto es más plata, y te dice que todo bien, y es más tiempo, todo bien, entonces está buenísimo que me pase. ¿Sí? Bueno, y está priorizado, es decir, está ordenado por valor, por riesgo, por necesidad. ¿Sí? Esto de riesgo-necesidad, esto es un poco lo que yo les hablaba de la ruta crítica, ¿no? Claramente es una necesidad que yo no sé, tenga instalada la librería JWT si voy a querer utilizar un login basado en JSON Web Tokens, ¿no? O no sé, si voy a utilizar una base de datos Mongo, tengo que tener la librería esa y por ahí las clases definidas para ciertas cosas. ¿Ah?
Bueno, eso. Bueno, responsable. El Product Owner gestiona, prioriza. Cuando yo digo PO, digo Product Owner. Eso está claro, ¿no? Me acabo de dar cuenta que creo que no dije nunca Product Owner. Sí, sí. Sí. Sí, ¿Está bien? se entiende, profe. Bueno. Entonces, el PO gestiona, prioriza, colabora con el equipo en refinamiento. ¿Sí? Y bueno, acá tenés, ¿sí? El backlog. ¿Sí? A medida que sube el refinamiento, ¿sí? Pues, acabas de decir que tiene mayor detalle. El feature A, que es lo primero que tenemos que hacer, bueno, tiene estos criterios de aceptación, feature B, y después lo que sigue ya está como más ahí tirado, ¿sí? Feature C, feature X, y una idea. ¿Está bien? Entonces, lo más inmediato es lo que está más laburado. Bueno, técnicas de priorización. Bueno, no sé por qué tenía en mente que esto estaba en la segunda parte de la materia. No, parece que ya está acá nomás. Bueno, no me acordaba. Bueno, técnicas de priorización. Una es este framework que se llama Moscow. ¿Sí? ¿Y qué significa? ¿Sí? Bueno, de vuelta. ¿Sí? El nombre sale de las primeras letras de must have, should have, could have, won't have. ¿Sí? ¿Alguien sabe lo que significa esa diferencia de must have, should have, could have? Debe tener, debería tener, podría tener y no debe tener. Y no tendrá. La última es no Y tendrá. no tendrá, perdón. Entonces, must, acá hay una diferencia en inglés que es must y should. ¿Sí? Claro, que es debe tener, ¿sí? El otro es debería. ¿Sí? Es como que tiene menos fuerza el debería, ¿sí? Que el debe, ¿no? No sé, cuando estás nadando en contra del mar y ves que no llegas a la orilla y te estás llevando, decís, no, o sea, tengo que llegar, ¿sí? Tengo que ponerle onda porque me lleva. Bueno, tengo que llegar. Y lo otro que cuando estás mirando así, o en mi caso, en los últimos 5 años, que miro la pasta frola y digo, y debería hacer dieta. No va a pasar, pero debería. ¿Está bien? Y could have es, algún día podría hacer dieta. Ok. ¿Sí? Y lo último es, no, tipo, dieta está todo bien, pero hoy no. No va a pasar ahora. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ejemplo, lo ven con Google, must, filtro con color, could, X. ¿Sí? Son distintos tipos de niveles. Acá que dice, must have obligatorios para el lanzamiento, sin ellos el producto falla, should have, importantes pero no críticos, se incluyen si hay tiempo, could have, deseables pero prescindibles, ¿sí? Son mejoras nice to have, estaría piola tenerlas, y los won't have es que por ahora están descartados, pero quedan registrados. ¿Sí? Valor de negocio, asignado a valor monetario, estratégico o de satisfacción al ítem. Entonces, ¿qué métodos tenés? Tenés el ROI, ¿sí? La estimación del ROI, el impacto en los usuarios, que puede ser en función de ¿saben qué son los KPIs? Ni idea, profe. Ni idea. ¿El ROI? ¿Saben lo que es el ROI? No. Sí, No, el no. ROI lo conozco, el retorno invest. Bueno, el Muy bien. retorno de inversión en español. El retorno de inversión, exacto. ¿Sí? Entonces, si yo pongo 10 pesos, ¿cuántos de esos 10 pesos me vuelven? ¿Sí? O sea, si por ahí me vuelven 1000, genial. ¿Está bien? Claro, Entonces, ¿cuál y es el el retorno? KPI sería el indicador de desempeño. Exactamente. Key Performance Indicators. ¿Sí? De ahí viene KPI. Son indicadores de desempeño. Entonces, un indicador de desempeño puede ser la retención, ¿sí? O la conversión. Entonces, una página que es horrible, es muy probable que llegue un usuario o suponete esto de que hiciste toda la interfaz en blanco, ¿sí? Todo en blanco. Y pusiste un ítem que dice login en gris o register en gris clarito, ¿sí? Y el borde de ese botón es una liñita solamente abajo que también es en gris clarito.
Y la verdad que alguien que no esté muy bien de la vista o que no tenga suficiente brillo en la pantalla no te lo va a ver eso. Entonces, pues no se te registra nadie, pues nadie encuentra el botón de registro. Y ahí terminas afectado tu KPI por una cuestión de la UI. ¿Sí? Entonces decís, che, escuchame, tenemos que modificar la UI. Bueno, ok. ¿Por qué? Porque tenemos nuestro KPI de conversión es malísimo. Bueno, entonces modifica la UI, le das más contraste, dejas el botón blanco, pero dejas el fondo de la pantalla en negro, destaca el botón, ahora la gente lo encuentra para registrarse, hay menos fricción para registrarse, se convierte en más gente, entonces ahí tenés tu KPI, te sube. ¿Sí? Bueno, valor ponderado, ¿sí? En la escala de 1 a 10, por ejemplo, por los stakeholders. ¿Sí? Es otra manera de asignar valor de negocio. Bueno, esto es lo que hace Moscow. ¿Sí? Entonces tiene que ver un poco con lo que yo les hablaba del peluquero. ¿Sí? Fíjense, yo sé que a veces parece que estoy tirando una pavada, y puede pasar, pero por ejemplo, un objeto, ¿no? Entonces, en este caso, piensen, el tema de ir al peluquero, ¿en qué cuadrante lo encontraríamos? Sería. Yo sé. Va, pero es En que el no, caso, en el ejemplo que no habías es ningún dado es esfuerzo algo realmente. fácil y que requiere poco tiempo, entonces sería Claro, must. más. Claro. O sea, claro, porque me da alto valor y requiere poco esfuerzo. ¿Sí o no? Sí, sí. Y la de ir al gimnasio Claro. sería Jolt, por ejemplo. Y el gimnasio sería, El shoot. Sí. ¿está bien? ¿Está bien? Porque, Igual claro, acá, también por el ejemplo, perdón, el valor sería subjetivo a lo que vos querés, ¿no? no, yo no quiero nada, la que quiere es mi mujer, y yo hago lo que quiera Ah, hacer. ok. Oh, está bien, entonces podemos meter la dieta en el want. Claro, porque por ejemplo, si hacer gimnasia es una cuestión de salud y es muy importante, sería también como un must. Sí, No, profe, bueno, está bien, pero falta. en este framework es una cuestión de prioridad por el tema de. No, sí, tal cual, tal cual, tal cual. Es subjetivo, obviamente es subjetivo. Pero la idea es en cuanto a la cantidad de esfuerzo y la cantidad de valor que aporta. ¿Sí? Considerando que aportan la misma cantidad de valor, que las dos son valor alto, ¿sí? Bajar la buzarda este, y cortar el pelo, ¿sí? Suponiendo que los dos aportan desde lo estético nada más ese mismo valor que sería alto, entonces están en el renglón de arriba. Y en esfuerzo bajo es el cortar el pelo, que es más, y en esfuerzo alto es el shoot. ¿Sí? Esa es la idea. Pero claro, si vos redefinís, ¿sí? tu percepción de negocio y decís, no, pero pará, aporta mucho más valor por la cuestión de salud, ¿sí? Que no estés con sobrepeso por cuestiones de riesgo cardíaco, qué sé yo. Entonces, de repente ya no está al mismo nivel con el cortar el pelo, está más arriba en cuanto a valor, ¿sí? Estaría más arriba del gimnasio. ¿Está bien? Pero bueno, este es este framework de- para poder ponderar, ¿no? Las cosas y poder priorizarlas. ¿Sí? Es un framework. ¿Está bien? Pero si se detienen a pensarlo un segundo, nosotros hacemos esto todo el tiempo, ¿o no? ¿Quién no hace esto? No, sí, sí. ¿Sí? Y no solamente en desarrollo de software, lo hacemos en la vida misma. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Refinamiento del backlog. Actividad continua donde el product owner y el equipo revisan, descomponen, estiman y aclaran los ítems del backlog para prepararlos para futuros sprints. ¿Sí? Quiere decir, el backlog es esa lista interminable de cosas y ese refinamiento es esta actividad continua, ¿sí? Todo el tiempo. Se revisa, se descompone, hacemos estimación, cuánto va a llevar cada cosa, ¿sí? Y para priorizar interviene mucho esa estimación. ¿Sí? Bueno,
Actividades claves de este refinamiento son dividir las historias grandes en historias manejables. ¿Sí? Añadir o ajustar criterios de aceptación. Por ejemplo, una historia grande, una épica, puede ser quiero que la gente pueda postear algo. Creo que lo hablamos esto, lo hablé en la otra comisión. Quiero que la gente pueda postear algo y que por cada vez que alguien postea algo, eso le llegue a muchas personas que lo vean. Y estamos hablando de una dinámica como la de Facebook, TikTok, LinkedIn, redes sociales en definitiva. ¿Sí? Redes sociales basadas en contenido. ¿Ok? Eso es una historia, eso es una épica. ¿O les parece que es una historia de usuario? No, una es épica. Es una épica, claro. Y dentro de esa épica que tenés un montón de features. ¿Claro? ¿Está bien? Entonces, por ejemplo, ¿qué features? Bueno, quiero poder, el usuario tiene que poder cargar contenido, tiene que poder cargar un video, tiene que poder cargar una foto, tiene que poder publicar un texto. ¿Sí? Son distintos features. Bueno, ok. Y además, ¿cómo? Claro, claro, a cada posteo hay que poder reaccionar. Y esa reacción, ¿cada cuánto se actualiza en pantalla? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios de actualización en la UI para un usuario que no es el que posteó y que está viendo el posteo nada más? ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios? ¿Y a qué usuario se lo tengo que mostrar? Cuando uno postea, ¿a qué usuario se lo tengo que mostrar? Ok. Entonces son como un montón de features y features y features, y adentro de cada uno de esos hay un montón de historias de usuario, ¿no? Bueno, y así. Entonces, por eso es dividir las historias grandes en historias manejables, es una de las actividades de refinamiento. Otra es añadir o ajustar criterios de aceptación. ¿Sí? Estimar con técnicas. ¿Se acuerdan que yo le dije que habían técnicas para ver cuánto cuesta de esfuerzo una tarea? Bueno, una es Planning Poker. ¿Está bien? Planning Poker es una. Ahí estamos. ¿Y alguien utilizado una vez esto de Planning Poker? No. No, perfecto. Vale. Repriorizar según cambio de contexto o feedback. ¿Sí? Es parte de esta tarea de refinamiento continua, porque viene el cliente y te dice, le cambiaron las cosas o simplemente se le cruzó así y de repente hay algo que le parece más importante ahora de lo que le parecía antes. ¿No? Bien, frecuencia recomendada. 10 o 15% del tiempo del equipo por sprint, 2 o 3 horas por semana en sprint de 2 semanas. Es nada, esto no importa. Bueno, refinamiento. Beneficios: reducir la incertidumbre, mejorar la planificación de sprint, aumentar la predictibilidad y la calidad de las entregas. ¿Sí? Bien. Bueno, refinamiento. No sé bien a qué va esta filmina, les soy sincero. ¿La verdad? En fin. Bueno, técnicas de priorización. Buenas prácticas y conclusión. Mantener el top del backlog listo para desarrollo, ¿sí? Que siga los criterios, el framework Invest y que tenga los criterios claros, criterios de aceptación. Revisar la priorización en cada sprint, involucrar al equipo técnico en refinamiento para obtener mejores estimaciones. Creo que habíamos hablado de esto de remangarnos y definir. Y usar herramientas visuales como tableros Kanban, burn down charts, matrices de valor-esfuerzo. ¿Sí? ¿Qué matriz de valor-esfuerzo vimos recién? ¿Qué framework usa una La matriz de valor-esfuerzo? Moscow. Muy bien, muy bien. ¿Sí? Entonces, un product backlog bien priorizado y definido es la base para entregar valor continuo, reducir desperdicios y alinear el equipo con su objetivo de negocio. La priorización no es un evento, es un proceso constante, ¿sí? Guiado por valor y feedback. Entonces, el círculo virtuoso de la mejora continua es este. ¿Sí? Entonces, planificar, entregar, feedback, repriorizar, priorizar, refinar, planificar y así.
¿Sí? El ciclo virtuoso de la mejora continua. Bien. Estimación de proyectos, esfuerzo versus duración. Comprendiendo la diferencia clave para planificar con precisión y evitar malos entendidos en la gestión de proyectos. Confundir esfuerzo con duración es una de las causas más comunes de desviaciones en cronogramas. Dominar ambos conceptos permite estimar con realismo y comunicar expectativas con claridad. Entonces, la estimación de proyectos tiene como objetivo distinguir entre esfuerzo y duración, comprender cómo interactúan en la planificación. Bueno, aplicar ejemplos prácticos para evitar corregir errores. Bien, esfuerzo y duración no son lo mismo. El esfuerzo. La cantidad de trabajo requerido para completar la tarea, medido en horas hombre, días hombre, puntos de historia, etc. Depende de la complejidad, la habilidad del recurso y el volumen de trabajo. Ejemplo, desarrollar el login requiere 16 horas hombre. ¿Sí? Bueno. Duración. Tiempo transcurrido, tiempo calendario transcurrido desde el inicio hasta la finalización de la tarea, independientemente de cuánto se trabaje en ella. Depende de disponibilidad de recursos, de la capacidad de paralelismo, de las dependencias, de las restricciones. Entonces, ejemplo, el login se completará en 3 días, calendario. ¿Sí? Pero en esos 3 días calendario solamente se trabajan 4 horas por día, por ejemplo. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, por ejemplo, si vos tenés un recurso, si vos sabés que el login requiere un esfuerzo de 12 horas hombre, y esa persona trabaja 4 horas por día para vos, el tiempo de duración, la tarea de login tiene una duración de 3 días. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Sí, Entonces no es lo perfecto. mismo decir, tipo, va a estar listo en 3 días que va a estar listo en 12 horas. ¿Sí o no? Sí. Bueno, por eso. Entonces, comprender esto de la duración y el esfuerzo es importante. Bien, tabla comparativa lado a lado. Concepto, el esfuerzo y la duración. El esfuerzo, ¿qué mide? El trabajo requerido. ¿En qué se mide? ¿En horas hombre o en story points? ¿Sí? Y depende de la complejidad y la habilidad. Obviamente, ¿sí? A ver, si yo te digo, escúchame, acá tenés este serrucho, ¿sí? Y estos pedazos de madera, quiero que me hagas una silla. Si vos la tenés re clara, y desde que naciste que sos un carpintero, me decís, bueno, mañana te la tengo lista. ¿No? Vos sabés que te va a llevar poquito esfuerzo, para tener re clara. ¿Sí? Y me puedes dar una fecha. Ahora, si vos primero tenés que aprender cómo se agarra un serrucho, ¿sí? Cómo se serrucha la madera, como careces de esas habilidades y para vos resulta algo muy complejo, ¿sí? El esfuerzo va a ser enorme. Entonces me decís, sí, mirá, te aviso. No, no sé para cuándo va a estar. Tiene mucha incertidumbre. Entonces, lo que decíamos antes, la habilidad y el hecho de que sea, no lo podamos definir paramétricamente, porque ya lo hicimos en el pasado, porque tenemos experiencia, impacta mucho. Y en cuanto a la duración, entonces mide el tiempo transcurrido, se mide en días, y depende de los recursos y la disponibilidad y dependencias. ¿Sí? Por disponibilidad, este ejemplo que yo decía a ese recurso lo tenés 4 horas por día. ¿Sí? Entonces, si era 12 horas, tardás 3 días. ¿Sí? Una diferencia entre medir esfuerzo y medir duración. ¿Ok? Ok. Bueno, y esto es lo mismo, ya es lo mismo hagamos de ver. Así que lo vemos, como para que quede más claro.
Implementar la API de autenticación, esfuerzo estimado 24 horas hombres. Escenario 1, el desarrollador trabaja 6 horas por día, entonces va a durar 4 días esa historia de usuario. Escenario 2, 2 desarrolladores trabajan en paralelo, sin dependencia, ¿sí? Y la duración puede ser aproximadamente 2 días. Es decir, uno no depende del otro y se paralelizan las tareas. Ponele. ¿Sí? Escenario 3, un desarrollador, pero solo dispone del 50%, duración 8 días. ¿Ok? Bueno. Lo que es un error, es decir, esto toma 3 días, y aclarar si se trata de esfuerzo o duración. ¿Sí? Muy distinto es decir, te lo tengo listo en 3 días. Y después, cuánto tiempo te llevó es otro tema. No le estás diciendo al otro, en 3 días te lo tengo listo. Igual Asignar si vos decís, perdón, si decís 3 días no es duración, porque ya hablabas de las unidades que usaban. Sí, porque Y duración pero a son lo días. mejor lo haces para cortar, porque 3 días serían 72 horas. Claro, pero te lo tengo listo en 3 días, en 3 días lo tenés. ¿Sí? A ver, de esos 3 días yo sé que yo te voy a trabajar 8 horas por día. Entonces, en total estoy metiendo 8, 16, 24 horas hombre. Suponete, ¿no? Que me dices, che, Ale, necesito esto, ¿para cuándo lo puedes tener? Y a ver, ¿hoy qué es? Hoy es miércoles, y arranco mañana jueves, laburo el viernes, no sé, laburo el lunes, y el lunes al final del día lo tenés. ¿Sí? ¿Está bien? Y yo no es que labure 5 días, laburé 3. De esos 3 laburé 8 horas cada día. O sea, son 24 horas hombres. 24 horas hombres es la cantidad de esfuerzo que yo puse. La cantidad de días para que vos lo obtengas son 5. ¿Sí? Y la cantidad de días trabajados, ¿sí? Son 3. ¿Está bien? Entonces, es un poco lo que está tratando de apuntar esto, es a diferenciar esas dos cosas. Entonces, cuando yo te decía en duración, es en días. ¿Sí? Claro, por eso pasa que justo decía que era un error sin aclarar, pero si vos decís 3 días es duración, no es esfuerzo. Claro, 3 días de duración, sí, sí. Por eso, pero acá, por eso sí, duración 3 días. ¿Sí? Entonces acá, esto, sí, esto de acá, decir que está como está mal esto, claro, porque esto no aclara si es esfuerzo o duración. ¿Sí? Claro, pero por eso decía, dice que es ¿Ah? error no aclarar, pero igual si no lo aclarás y hablas de día, estás hablando de duración, No, no no. de esfuerzo. Y pasa que es relativo, justamente porque dejas lugar a un montón de interpretaciones y que dependen de la situación. Es que todo esto lo haces Eh, para evitar lo que está pasando ahora, para quedar más claro, claras las cosas. Es un sistema que exacto. desarrolló alguien para tener toda la misma idea. Claro, claro. Ponele, mira, para que te des una idea, yo tengo un cliente para el que trabajo una X cantidad de horas, ¿sí? Una X cantidad de horas mensuales, ¿sí? Entonces, si me dicen, bueno, tal cosa, ¿para cuándo va a estar lista? Y si ese tal cosa, ¿para cuándo va a estar lista? Me requiere más volumen horario que el que yo trabajo para este cliente al mes, y capaz que mi respuesta va a ser en meses, ¿entendés? O sea, yo trabajo 20 horas semanales, o sea, perdón, 20 horas mensuales para ese cliente. Y es algo que me requiere 60 horas, voy a decir, y esto va a estar listo dentro de 3 meses. ¿3 meses para esto? Entonces ahí le voy a contestar, no, 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 3 meses para vos, porque vos me pagás por 20 horas mensuales. Pagame por 60 horas mensuales y yo te lo tengo listo a fin de mes. ¿Entendés? Eh, En ¿Se general, entiende? siempre dejar claro si estás hablando de esfuerzo o duración exacta del proyecto y y te estás ahorrando los malentendidos. Sí, y depende con quién hables también. Depende con quién hables. Pero bueno, a veces el PO eh, es como que se comporta un poco como cliente, o sea, del otro lado. Y es un tema eso. Pero bueno, en definitiva, creo que se entendió. Bueno, por eso es importante asignar la duración, ¿sí?
considerando la disponibilidad real del recurso. ¿Está bien? Como les decía, si yo tuviera la persona que regentea mis horarios, digamos, ¿no? Mi jefe, que dice, mirá, sí, dale esto en un mes se mete, porque piensa, digo, bueno, este pibe lo hace en 60 horas y bla, bla, bla. Está bien, pero yo no estoy dedicado a ese proyecto, 60 horas, sino que estoy dedicado 20 horas, no lo puedo meter en un mes. ¿Sí? Entonces, ahí sería un error de mi jefe, ¿ok? Al momento de hablar con el cliente. Pero bueno, nada, son detalles que son importantes tener en cuenta, ¿sí? Que si yo voy a decir una fecha de entrega, ¿sí? O cuántos días a partir de ahora, tiene que ponderar siempre la disponibilidad del recurso en todos esos días, ¿no? Es más obvio que lo que parece. Pero bueno, errores comunes. Otro es ignorar que agregar más personas no siempre reduce la duración. La famosa ley de Brooks. Por eso yo les decía acá, en el escenario 2, dos desarrolladores trabajan en paralelo, que les dije, sí, ponele, porque si vos tenés una tarea que solo la haces en 4 días y entre dos, pasan dos cosas. Una, que puede ser que la hagas en un día, ¿sí? Porque se produce un efecto colaborativo en que y aumenta muchísimo tu productividad, ¿sí? Eh, que puede pasar, ¿sí? Puede pasar, pero por acá lo que pasa es que de 4 días, si se te suma otro desarrollador, no bajás a 2, por ahí bajás a 3,5 o a 3. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Ahora, suponete que vos sos un pibe que tiene problemas de ADD. Como somos tantos los que estamos en IT que algún grado de ADD tenemos por general. ¿Sí? No sé si alguno de ustedes se considera un caso, pero suponete ¿Un caso que de vos, qué? de ADD, síndrome de déficit de atención, ¿sí? Ah, Que presente. estás laburando, que es presente, claro, estás laburando y de repente, o sea, vos estabas codeando y no sabes cómo, pero de repente estás mirando una historia de Instagram, ¿no? Y decís, uy, la puta madre, me colgué, ¿sí? Y entonces, capaz que estar con otro pibe al lado, ¿sí? Que está codeando con vos, hace que te cuelgues menos, ¿sí? Y estar laburando con otro que está con vos hace que te cuelgues menos y terminas siendo más productivo porque no te colgás, ¿está bien? Entonces, en definitiva, que te sumen a alguien, por ahí te puede bajar la cantidad de tiempo que te lleva a hacer algo, a vos la cantidad de esfuerzo que te lleva a hacer algo, porque te volviste mucho más productivo. ¿Sí? ¿Está bien? O esa persona que se sumó de repente tiene una idea que te ayuda a hacer el trabajo con otra estrategia que es superadora respecto a la que tenías. Entonces, puede pasar que por sumar a alguien, digamos, por duplicar la planta de personas, se divida por la mitad el tiempo de esfuerzo de cada una de las personas involucradas. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Puede pasar que incluso, como te digo, te vuelvas más productivo y tardes mucho menos que la mitad. También puede pasar. ¿Es lo más probable? No, no es lo más probable. Lo más probable es que a medida que aumentas la gente, no baje drásticamente la duración total, ¿sí? Por la cantidad de esfuerzo. ¿Siguen o no? Sí. Sí, profe, se entiende. Sí. A ver, les voy a mostrar la ley de Brooks. Acá está, esta está buena. Esperen, copy link. Esperen, ¿no? Sí, entonces fíjese,
se aumenta la cantidad de gente, yo acá tengo una persona, ¿sí? Una. Aumento la cantidad de gente a 2, ¿está bien? Yo tengo esta cantidad de gente, la duplico acá, y esto no bajó a la mitad. ¿Se ve o no se ve? Sí, O sea, sí. esto no es Sí. una recta que baje con pendiente 1 negativo. No es una recta que baje con pendiente 1 negativo, entonces no significa que a medida que yo duplico la cantidad de gente, disminuyo la mitad el tiempo para completarla o el esfuerzo. ¿Sí? Y es más, hay un cierto punto crítico a partir del cual si yo sumo más gente, ¿sí? Cada persona adicional se convierte como en una carga. ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí. Bueno, así que por eso es, no, bueno, ¿cuánta gente necesitas que te agregue? Necesitamos lo tenemos en una semana. ¿Cuánta gente te agrego? Toma, te traje 4 desarrolladores más. No funciona así, campeón. No, pero bueno. Bien, seguimos. Buenas prácticas, entonces. Siempre especificar si estamos hablando de esfuerzo de duración, usar unidades explícitas, horas hombre, días calendario, estima el esfuerzo primero, después calcula la duración según la cantidad del equipo, la capacidad del equipo, perdón, revisar disponibilidad real de recursos, en entornos ágiles usar story points para refuerzo relativo y velocidad, para proyectar duración, ¿sí? ¿Bien? Entonces, esfuerzo es cuánto trabajo hay que hacer, duración es cuánto tiempo tomará hacerlo. Confundirlo lleva a promesas incumplibles, claridad en la estimación es el primer paso hacia la entrega predecible. Estimé esfuerzo o estimé duración, qué unidad usé, consideré la disponibilidad del recurso, lo comuniqué claramente al stakeholder. ¿Sí? Esas son las cosas que tengo que considerar. Y eso, muchachos, fue estimación de recursos. Profe, ¿puedo decir una cosa? Sí. Es algo que siempre dice mi jefe, que no se puede tener con 9 mujeres un hijo en un mes. Es muy buena, es verdad, lamentablemente, pero sí es así, tal cual, con una mujer no puedes tener un hijo en un mes, tal cual, tal cual.